Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Yo ahí hablando como loro y nadie escuchando. Gracias por avisarme, Valentina y Camila. Ahora sí, les doy la bienvenida nuevamente, aprovechando. Eh, ¿Qué les decir? Vamos a ver los pensamientos críticos de la lectura que se les dejó y vamos a ver también las primeras etapas de la lectura, ya que esto es un proceso. ¿Mm? El texto era bastante sencillo, era breve igual. Voy a rescatar algunas de las citas. Me gustaría que ustedes me compartieran qué es lo que extrajeron, qué les llamó la atención de esta lectura. Algo que les haya llamado el interés. ¿Mm? ¿No? Yo la verdad tenía una duda en la página 300, 234 decía algo de la literacidad Ya. científica. Ya. La literacidad es el hecho de que el texto sea comprensible, que tenga ciertas características y corresponda a ciertas estructuras y criterios de textualidad y literacidad. Acá, la literacidad científica pasa no solo por recordar lo que dicen los textos con contenidos científicos, ese extracto, ¿cierto? Sí, sí. De casa. Claro, hace referencia al corpus, al conjunto de textos científicos, a lo que llamamos literatura. Ahora, cuando hablamos de literacidad, hablamos de que esos textos cumplen con ciertas características específicas del texto académico. Hace referencia a ello, pero de forma simple, los textos científicos, para que no se hagan dramas, no le va a cambiar la definición ni la comprensión general del resto del texto. Bien, Gracias. ya. Entonces, hablaba de que el pensamiento crítico muchas veces no se, al menos en las ciencias, no se desarrolla. Yo vengo de una generación en donde la parte de ciencias sociales obviamente está dada por la historia en los colegios y muchas veces había más un enfoque en la parte memorística, en recordar figuras históricas, fechas específicas, lugares, más que un análisis de cuáles fueron las consecuencias, cómo esos hechos moldearon el mundo actual, y eso no genera este pensamiento crítico que se busca. Si bien el texto se enfoca hacia el área de las ciencias duras, es decir, la química, la física, todo lo que es pragmático, esto no deja de ser real en nuestra área. Ciencias sociales, antropología, sociología, pedagogías, lenguaje, literatura, psicología, trabajo social, etc. En donde muchas veces los alumnos llegan con estas nociones eh, de memorizar al momento de estudiar o al momento de leer, y una frustración porque nos vamos a encontrar con textos mucho más complejos. Con la profesora María José ya estuvieron hablando un poco sobre investigación científica, si no me equivoco, si me pueden confirmar. ¿Qué vieron con la profesora María José? Vimos lo que era análisis cualitativo, una mirada a la interpretación de texto, Ya. investigación cualitativa, las reglas esenciales, en punto de vista de los sujetos, representación social. Bueno, ya de ahí vamos viendo la complejidad de los textos a los cuales nos vamos a ir enfrentando. Entonces, voy a algunas citas del mismo texto que habla sobre que la capacidad de comprender, utilizar, analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad. Es decir, que nuestra lectura no sea infructuosa, que no sea solamente como ya, me lo aprendí para la prueba,
sino que hay un proceso de aprendizaje significativo donde todo lo que ustedes lean lo puedan aplicar a futuro en su profesión, sea lo que sea, o en su vida personal. Adquirir una buena competencia lectora contribuye a la alfabetización, tal como se entiende a nombrar actualmente. La literacidad científica, es decir, ser capaces de leer textos con características académicas, científicas, técnicas. Y luego, pero estos mismos alumnos pueden tener dificultades cuando se le piden que analizar, sintetizar, valorar o interpretar. Es decir, hay una expectativa cuando se les entrega un texto para que el alumno lo lea, de que lo comprenda, pero nos vamos a ver con una muralla, nos vamos a encontrar con estas dificultades, como menciona acá, de que no es posible que algunos alumnos puedan analizar, no puedan sintetizar, que no es lo mismo que resumir. Resumir es tomar la información literal de manera más concisa. Sintetizar implica tomar esta información literal y además agregar una postura o un análisis personal. ¿Con qué se relaciona? ¿Qué es lo que me pareció el texto? ¿Con qué teoría quizás puedo vincularlo? Y la interpretación. ¿Para qué me sirven estos datos? Si me dan una gráfica, ¿cómo yo voy a usar esos datos de la gráfica? Entonces nos vamos a dar cuenta que dentro de todo este proceso, pero que se ve bien el Power, por si acaso. ¿Sí? ¿Alguien que me dé un dedito para arriba? ¿Chat? Sí, ya. Entonces, vamos a darnos cuenta que vamos a necesitar al momento de lectura tener conocimiento un poco del contexto de producción, el contexto de recepción y nuestros conocimientos previos. Entre yo menos sé de la materia, más difícil obviamente va a ser para nosotros poder comprender cualquier tipo de texto. Por ejemplo, yo tengo idea cero en física cuántica. Si me pasan un texto con una cantidad de fórmulas hablándome de ese tema, yo no voy a entender. ¿Por qué? Porque carezco de conocimiento previo en la materia. A lo más voy a conocer el código, es decir, el que está escrito en español, que está escrito en francés, en inglés, qué sé yo. Pero no voy a comprender. El contexto de producción quiere decir que el texto tiene una intencionalidad al momento de ser escrito. El autor no es como necesariamente la literatura en donde quizás el criterio o el contexto de producción pueda dejarse de lado. Un texto académico va a responder a los avances y a los conocimientos existentes en una época determinada. Por lo tanto, por eso se hace mucho más necesario que al momento de redactar o de investigar, ustedes puedan encontrar textos que sean cercanos, no más allá de 5 o 3 años de existencia. Por lo mismo, ¿por qué? Porque el contexto va cambiando. Pensemos un poco en las teorías cognitivas, sobre la mujer y sobre el hombre. Si ustedes toman un libro al azar que provenga del siglo XVIII, ¿qué creen ustedes que van a encontrar sobre las capacidades de la mujer? ¿Qué se les ocurre? Capacidades cognitivas. Que van a ser inferiores a las del hombre. Exacto, era lo usual. Ya creo que se ha dado bastante en las películas, películas de época donde se ve cómo a las mujeres se les diagnosticaba cada rato de ser histéricas. Y se les metía manicomios, cosa de poder como reprogramarlas en cierto modo, cosa de que cumplieran con las expectativas de comportamiento de una época. Y sabemos bien que ya esos textos a estas alturas están siendo desechados. Muchas teorías también, gente que se pone en duda los conceptos de Freud, tan renombrado y que creo que ya una figura que muy pocos podrían desconocer, pero cuyo descubrimiento ya son puestos en juego. Entonces el contexto de producción es importantísimo. Y el contexto de recepción también, es decir, cuál va a ser la postura que ustedes tomen, cuál va a ser su acervo cultural, su cultura,
que les va a generar una cierta interpretación. Si bien un texto puede ser científico y puede tener muchos datos, mis creencias personales también van a afectar cómo yo lo entiendo o si yo lo valido. Caso actual, los terraplanistas. Tenemos años, siglos de experiencia práctica, de pruebas empíricas de la forma de la Tierra y de otros planetas, pero aún así hay gente que desde su contexto de recepción y desde sus ideas personales refutan y niegan las interpretaciones que pueden sacar de ese texto, llegando incluso hasta teorías conspiranoides. ¿Mm? Entonces, al momento de comprender van a entrar en juego esos dos. El momento en que se produce, en que se escribe, porque nosotros no podemos escapar de nuestro contexto cultural, y el momento en el que nosotros leemos el texto y todo el acervo cultural, los conocimientos previos que poseemos. Entonces vamos a entrar aquí a entender versus, perdón, no era leer, era comprender. Vamos a cambiar eso al tiro para que cuando le suba no haya. Entender versus comprender. ¿Cuáles creen ustedes que puede ser la diferencia? Porque a primera instancia son términos sinónimos. Ah, un gato. Permiso, tengo un gato acá que me está rajuñando. ¿Cuál creen ustedes? ¿A alguien se le ocurre alguna posibilidad, alguna idea? Yo creo que entender es como entender el concepto, como por ejemplo, no sé, tú entiendes que la computadora es como un medio de comunicación y para usarlo. ¿Ya? Y comprender es más como saber lo técnico, como de qué está hecho, ¿Ya puede ser? etcétera. Yo creo que comprender debe ser más con el contexto también de la situación, ¿no? ¿Ya? Y entender... ¿Siga? Sí. No, que en comprender más el contexto me refiero que entender. Ya, bien. Vamos a hacer acá un breve ejercicio. Espero que... Ahí. ¿Ven la imagen, cierto? Ahí está. ¿Alguien conoce esta pintura? ¿O la ha visto antes? No. ¿Nunca? Aquí veo una respuesta. No. Ya. ¿Qué imágenes se observan? ¿Qué son capaces de reconocer dentro del cuadro? Bueno, es un mural. Persona, ¿Ya? animales. Simbología. Persona, animales. Emociones. Guernica. Muy bien. O Guernica, perdón. Animales. Exacto. Cuando ustedes me van denominando y van señalando aspectos aislados, estamos entendiendo la pintura. Sabemos qué es lo que contiene, pero todavía no hemos descifrado el significado de la misma, no hemos visto cuál era la intencionalidad de Picasso al momento de pintar esto. Bueno, ahora yo le di un dato extra, que es de Picasso. ¿Picasso es su nacionalidad? Creo que es español. Exacto, él es español. Exacto, hizo él español. Él es español. ¿En qué época vivió? ¿Algún episodio importante dentro de la historia de España que él vivió o vivenció? Tiene que ver como con una guerra, con algo que hubo, no sé si un conflicto bélico, si no me equivoco. Exacto, bien. Como ahí dice Camila, el cuadro tiene que ver con un bombardeo.
si nosotros empezamos ya a tomar en cuenta el contexto, como decía, el contexto de producción, el Guernica se pinta como una protesta al bombardeo que se hizo a este pueblo, o la de Guernica. Entonces lo que nos viene a demostrar esta obra es el caos, el dolor, la desesperación por parte de una población que no lo esperaba, la Guerra Civil Española, exacto. Esto fue las metodologías de Franco para poder alcanzar el poder, la muerte de civiles inocentes, y nos vamos a ir dando cuenta también del uso de algunos significados. Por ejemplo, si nos damos cuenta, estamos dentro de una habitación, aún así hay un toro, hay animales. Los animales tienen un cierto simbolismo. Por ejemplo, si hablamos de España, sabemos que el toro es un animal representativo de la cultura española, que está ahí dentro de este caos. La espada rota, una flor ahí en la mano de la persona que está tirada en el piso, un bebé muerto. Entonces, aquí que nos habla que el caos que afecta durante la Guerra Civil Española va a afectar lo esencial, el símbolo de la comunidad española, y no va a distinguir sexo ni edad, es decir, es un dolor que nos va a afectar a absolutamente todos. La búsqueda acá quizás de sobrevivientes por parte de esta persona aquí que se ve que se asoma con una vela. También la desnudez de las mujeres, el pecho expuesto, que también es un símbolo de la indefensión del hombre. Sabemos que acá en el pecho tenemos órganos importantes, que el corazón. Así que de ahí poco vamos a ir construyendo, vamos a ir comprendiendo lo que quería establecer Picasso, que aparte que con su estilo, con el cubismo que él viene a desarrollar, también genera esta sensación de irrupción de las formas. Es decir, no nos encontramos en una normalidad, nos encontramos en una deformación de la misma. Y esto lo acentúa la sensación de caos, como les digo. También quizás resulte interesante analizar ahí la lámpara, esa forma de ojo que pueda tener, porque está iluminado en ciertas partes, etc. Y el juego obviamente de negros, blancos y grises, que también les van a dar el tono sentimental. Y ahí eso es comprensión. Cuando nosotros empezamos a unir las distintas partes de un texto, porque texto lo vamos a entender como todo discurso, todo aquello que nos entregue un mensaje. Eso va a ser un texto. El texto puede ser visual como este, o puede ser lo que a nosotros se nos viene a la mente, el texto escrito. Esto es un texto. Bien. Entonces, el texto, según Van Dyck, dice, está siendo considerado desde su acepción del texto verbal. Y un enfoque más amplio puede llamarse texto a todo sistema conformado por un conjunto de símbolos, que es lo que les decía recién. Todo lo que sea un signo, una imagen, y que entregue un mensaje, lo podemos considerar como un texto. Una pintura, composición musical, la película, etc. De manera simple. ¿Cuáles van a ser las normas para que nosotros podamos decir que efectivamente lo que estamos observando envía un mensaje? Que son los criterios de textualidad, las normas centradas en el texto, y tenemos normas centradas en el receptor. ¿Cómo me va a enviar el mensaje? Si el texto es coherente y cohesionado. Vamos a ver más adelante cómo se van a dar estos mecanismos, sobre todo lo de la cohesión, la deixis, la repetición, la recurrencia, la pronominalidad, la sustantivación o la adjetivación, sinonimia, antonimia, etc. Que es para que el texto no sea repetitivo, no sea cansador, para el uso de, ¿cómo se dice?, de preposiciones también, de conectores, que nos van a ir ayudando a unir una frase con otra. Entonces la cohesión dice la conexión que surge cuando la interpretación de un elemento del texto depende de otro, es decir, una palabra va a modificar a la siguiente. Un ejemplo, no es lo mismo decir perro negro a decir perro blanco.
Eso se habla cuando un signo depende del otro. Si bien tenemos la noción o la imagen, cuando yo les digo perro, el signo perro, se nos viene a todos una imagen, probablemente se les venga su propia mascota o un perro que vieron recientemente. Al agregarle yo la palabra blanco, estoy modificando el signo anterior. ¿Cómo sería cohesionado? Porque estoy usando el mismo género. Masculino, masculino. En cambio, si digo el perro blanca, cambia nuevamente el significado y puede ser que haya puesto el nombre blanca a un perro. Y ya eso va. La coherencia habla a la totalidad, la globalidad del texto. Yo puedo entender el mensaje que se me quiere decir porque va a seguir una idea continua, no va a estar saltando. Alguien que no es coherente, por ejemplo, cuando nos estamos contando la copucha y estamos pelando, y de repente estamos con una historia y aparece algún detalle de esa historia y la persona que está relatando se va por ese hilo y deja de hablar del tema principal. No sé si les ha pasado estar conversando con alguien que le están contando algo y entran en detalle. No, sabéis que ayer me encontré con el vecino, tú sabes, pues el vecino que tiene el tío que trabaja allá en Iquique, y tú sabes que en Iquique hay un montón de cosas bonitas para ir a comprar, hace tiempo que no voy a la Sofri. Entonces, esa es una desviación donde probablemente no hay una coherencia con el tema inicial que se estaba tratando. Pues las diversas secciones o párrafos se interrelacionan para formar capítulos, las oraciones y frases para formar párrafos. Que en la totalidad siempre sigamos un tema. El tema va a ser nuestro hilo conductor y a través de lo cual nosotros vamos a poder descubrir si el texto es coherente o no. Del receptor, que no se ve muy bien, vamos a cambiarle el color de letra. Del receptor, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad y la situacionalidad. ¿A qué se refiere con la intencionalidad? Ustedes, como escritores, y es lo que vamos a ver ya el próximo año, como escritores deben tener una intención al momento de escribir. En una prueba, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren exponer? Ahí se me quedó. ¿Qué es lo que quieren exponer? ¿Cuál es la idea que quiere que capte el profesor de su respuesta? Informar, argumentar, persuadir, convencer, explicar. ¿Qué es lo que quiero lograr? Aceptabilidad es la actitud del receptor, es decir, si considera que el texto es útil, si es importante o no para las finalidades que está buscando. Por ejemplo, si están haciendo una investigación, obviamente ustedes van a tomar una cantidad de libros y van a empezar a hojearlos y según la información que le entregue cada libro, van a ver si es aceptable o no para la investigación que están haciendo. Si no les sirve, adiós, no es aceptable. ¿Por qué? Porque el discurso, el mensaje que le está entregando no es acorde a las necesidades cognitivas de ese momento. Informatividad. Para mí un texto va a ser interesante y va a ser relevante también, siempre y cuando me entregue un contenido que yo no posea de manera previa, pero que al mismo tiempo tampoco sea tan lejano. Como les decía, si a mí me pasan un texto de astrofísica, de matemática avanzada, no lo voy a seguir leyendo porque no voy a entender. Para mí eso no es informativo. Si sus profesores quizás les pasan de repente un texto que recién van a tener los conocimientos adecuados en cuarto, en quinto año, en esta altura probablemente tampoco les va a servir, no les va a ser informativo. Pero tampoco les va a servir si yo les paso un cuento infantil, de, no sé, La Caperucita Roja, porque ya son historias sabidas, no les están agregando nada nuevo. La situacionalidad, la relevancia que el texto adquiere en una situación determinada, se relaciona con el tema de la aceptabilidad. Un texto va a ser importante en un contexto determinado. La intertextualidad, que es como un texto referencia a otro. Secuencia de oraciones que se relaciona por forma o significado con otra.
Ahí está como medio complejo, pero pensemos en las noticias. De repente dan una noticia, se saltan, dan otras cosas y vuelven hay otro tema que se relaciona con la primera y se vuelven a comunicar. Pasa mucho ahora con los diarios virtuales, en donde a través del hipertexto, es decir, los links, nos vamos a encontrar con esta intertextualidad. Por ejemplo, las investigaciones de crímenes, en donde primero se nos informa el crimen, a la semana o a los días siguientes se nos van dando más datos, entonces van a volver a recurrir a la información previa. Eso es intertextualidad, que dos textos distintos se van a relacionar. Y eso va a depender, como decía, del receptor, de los conocimientos que ustedes manejen y de las necesidades que manifiesten también. Obviamente, la estructura básica que Jacobson nos estableció para el proceso comunicativo es el de emisor, mensaje, receptor, y que nuevamente se va a relacionar con lo que hablamos antes de contexto de producción, el texto en sí, contexto de recepción, prácticamente. El texto académico, que es lo que vamos a tratar nosotros, no nos vamos a enfocar en el texto literario ni en el texto periodístico, sino en el académico, es aquel que busca comunicar un descubrimiento científico. También debe convencer sobre la legitimidad e importancia científica de ese hallazgo. Es decir, no es simplemente llegar y decir, encontré el elixir de la vida eterna, sino que tiene que sustentarse en pruebas. Sus características: objetivo, léxico preciso y elaborado, abstención de la anteposición de adjetivos valorativos, uso de conjunciones subordinantes de elementos que expliciten las relaciones de significados y utilización de un conjunto de mecanismos lingüísticos destinados a objetivar, es decir, que el texto no presente mi opinión. Y estas características son importantes de tener en cuenta al momento de leerlos, sobre todo lo del léxico, un léxico preciso. Vamos a recurrir mucho al diccionario. Lo otro, la abstención de anteposición de adjetivos valorativos. ¿Qué quiere decir eso? Si esto es bueno, esto es increíble, es fantástico, es es malo, si no hay una prueba que realmente demuestre las consecuencias negativas de un descubrimiento, por ejemplo. Si no existe una prueba que pueda decir que algo es objetivamente negativo, no se debe colocar ninguna valoración personal, que nuevamente el hecho de la objetivación. Por lo general nos vamos a encontrar en textos escritos en tercera persona, no desde la primera. Por lo general no es, o al menos cuando se haga relación a las temáticas objetivas. Conjunciones subordinantes, es decir, textos complejos, que son oraciones extensas que van a estar relacionadas y que para entenderlas vamos a necesitar de la oración previa. A eso se refiere. Se reconoce mucho por el qué. Dentro de esto vamos a tener dos modalidades discursivas predominantes, que es la expositiva, el informe, y el argumentativo, que se da mucho en el ensayo. No los vamos a confundir con la tipología textual. El modo es cómo yo voy a presentar esa información y la intencionalidad, exponer, informar o convencer o persuadir. Y la tipología es qué formato o cómo yo voy a estructurar mi información. Como dice el abstract o el resumen, un ensayo, tesis, monografía, el estado del arte, que también va a tener que ver con la extensión de lo que yo deseo informar, la profundidad que va a tener esa investigación, reseña, proyecto, etc. Bien. Bueno, nosotros nos vamos a enfrentar esencialmente a artículos, a monografías, a ensayos, probablemente algún proyecto o reseña, pero esencialmente vamos a estar en esta parte de arriba. Ahora, por lo general... Profe, tengo una duda. Dude. Lo que pasa es que al principio explica que las características son la objetividad, que trata de ser lo más objetivo posible,
pero después indica que existen tipos discursivos y o sea, expositivos y argumentativos, Claro. siendo el argumentativo un poco menos objetivo. No necesariamente. El argumentativo, cuando busca convencer, va a tratar de va siempre a exponer datos. Siempre se va a Ya. basar en hechos observables. Difícilmente vamos a encontrar textos dentro del área académica que busquen a la persuasión, es decir, la emotividad. Por lo tanto, aquí en el texto argumentativo, si ustedes quieren estar a favor, por ejemplo, de la eutanasia, tendrían obviamente que recurrir al estado psicológico de las personas, estudios, entrevistas en donde se pueda reconocer que el individuo está cómodo, o el efecto que tiene en los familiares, situaciones a largo plazo, etcétera, curvas. Ahora, si hablamos de un texto, si ustedes recurren académicamente solamente a decir, no, es que la persona va a estar más tranquila y que eso es importante y que hay que pensar en los abuelitos, que se sienten mal mientras están enfermos, que les duele todo, si bien es un argumento, pero es un argumento persuasivo que va a apelar a la emoción del individuo. Por lo tanto, no va a tener ningún sustento teórico y como un trabajo, como texto académico, va a fallar. Entonces, aquí en la argumentación vamos a apuntar siempre a el convencimiento, a la entrega de datos que puedan constatarse, que puedan contrastarse con la realidad. ¿Ya? Ya, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, como les decía, de repente ahí en el momento de la prueba, cuando les entregué el texto de pensamiento y crítico, ¿qué es lo que hicieron? ¿Se lanzaron a leer de inmediato? Sí, no. ¿Qué es copucha? Chisme. Uy, recién vengo a ver ese comentario del copucha. Me sentí ancianísima. Usted esperó hasta antes de la clase, ¿ya? Por lo general lo que hacemos es, como le digo, tenemos esa costumbre de tomar el texto y lanzarnos de inmediato, ya, título, primer párrafo, segundo, tercero, cuarto, quinto. Cuando somos lectores experimentados, que yo imagino que dentro de la carrera, si a ustedes les gusta la lectura, tienen cierta afición por la misma, me imagino. Claro, uno puede hacer eso, pero cuando nos encontramos frente a una temática totalmente nueva, que no hemos tratado, siempre es bueno tomar en cuenta esto de la prelectura. Identificar qué es lo que yo sé, y para eso nos vamos a basar en el título, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo sé a raíz de lo que se me informa en un título? Después les voy a dar un poco de ejemplo con un par de textos literarios, porque los textos académicos siempre son títulos muy específicos y vamos a encontrar posiblemente el tema y el subtema dentro de ellos, siendo los ensayos que permiten una mayor flexibilidad artística, por decirlo, quizás aquellos que solamente podemos identificar el tema o tendríamos que entrar a inferirlo. Pero un texto netamente científico nos va a dar en el título los datos. Análisis de, ¿cómo puede ser? Análisis psicosocial del estado de salud de niños pertenecientes a centros del Nacional de, ¿cómo se dice? Del Ministerio de Educación o del CENAME, del Servicio Nacional de Menores. Ahí está. Entonces ya sabemos inmediatamente cuál va a ser el niño. Se va a ver el estado psicosocial, específicamente de el niño en el CENAME. Si no está, entonces eso nos va a permitir elaborar una hipótesis, es decir, ¿qué es lo que yo espero encontrar o qué es lo que yo quiero que ese texto me informe? Eso que nos permite, de manera mental, ya no estamos estableciendo un muro, porque cuando nos lanzamos a leer, no tenemos ninguna expectativa. Entonces leemos y al final terminamos como en blanco y leí, ¿y qué era lo que yo tenía que sacar de esto? Entonces, si yo me planteo una hipótesis, ya quiero encontrar los datos específicos, o quiero que se me establezca que
Dentro de las conclusiones, el estado psicosocial de estos niños es negativo, que necesitan un mayor apoyo, que deben establecerse redes, etcétera, etcétera. Entonces, esa hipótesis a mí me va a ayudar a contrastar, cuando ya entre a la lectura en sí, de mis objetivos. Ah, sí, el texto me permitió entender lo que yo esperaba. No, el texto me dio a entender otra cosa. Pero ya lo sé, pude extraer la idea global que me quería comunicar. Un ejemplo acá, ahí tienen dos textos, en donde ustedes pueden hacer, mírenlo un ratito, veamos primero el de El Principito, ¿cierto? Escogí esta portada por la baja calidad, por lo rara. Si ustedes la miran, yo creo que muchos de ustedes como conocimiento previo saben la historia del Principito, me imagino. ¿Sí? ¿No? ¿Nunca lo leyeron? Sí. Lo leyeron. Ahora, la portada obviamente, ¿qué les va a decir? Quizá, ¿qué es lo que les indica de manera inmediata? A raíz de que vemos un niño con una rosa. Para los que no lo han leído, Jazz. Yo no lo he leído. Ya, pero ¿qué le... Es ¿Qué el creen que romance de podría un niño. tratarse? Ya, el romance de un niño, como el niño que enloqueció de amor, ya. Lo que sí lo han leído, ¿de qué se trata? ¿Cómo se vincula esta imagen con la historia? Si es que se acuerdan. El niño y su rosa. El niño y su rosa. El Principito tiene una rosa en su planeta que llegó ahí de pura suerte. Y él aprecia mucho esa rosa. Obviamente esa rosa estaba creciendo, no la cortó como nos aparece acá, que también nos permite, para el que no lo ha leído, elaborar una hipótesis completamente contraria y que la va a contrastar al momento de lectura. Obviamente también podemos hacer otras hipótesis a raíz de la diagramación, de la imagen seleccionada, que quizás sea un texto con una baja calidad, una mala traducción, o con una poca calidad, pero ya material, de hoja, etcétera, que son elementos que también van a afectar nuestra comprensión del texto. Si nosotros tenemos ¿qué pasa con las fotocopias? Que le sacan 1000 veces la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia y ahí exponencialmente, no se va a leer bien. Y eso también va a generar problemas para comprender de manera visual. Si igual tenemos un texto de mala calidad que tiene una mala traducción, obviamente no vamos a poder captar el mensaje del autor original. Ahora tenemos este otro texto acá, que es menos conocido, y si alguien lo ha leído sería maravilloso, y si no, se lo recomiendo mucho. Wilt, de Tom Sharp. ¿Qué es lo que se observa en la imagen? Un hombre en muñeca posesión inflable. de una mujer. ¿Ya? ¿Alguien dijo una muñeca? Yo dije. Ya. Sí, es una muñeca inflable. ¿Mm? Y ustedes saben la connotación o para qué es una muñeca inflable, ¿cierto? Claro. Ahí no nos vamos a entrar en mayores explicaciones, pero tenemos la mirada del sujeto también, hay una gestualidad aquí en el personaje central. El título no nos va a decir mucho. Wilt. ¿Qué puede ser Wilt? ¿El apellido? ¿Ya? ¿Tiene relación? No, así lo escucho bien. Tiene relación con el nombre del personaje, exacto. Entonces, ya de ahí podemos hacernos la historia de que perfectamente la historia puede ser un hombre degenerado, puede ser de las aventuras sexuales del personaje. Realmente es una comedia de enredos,
para aquel que le interese leerlo. Es una comedia de enredos, donde el personaje está cansado de su esposa y a raíz de eso se empiezan a desarrollar una serie de eventos bastante extraños. ¿Mm? Si a alguien le interesa leerlo, no me gustaría arruinarle la narración. Entonces, esas son hipótesis que podemos ir armando y que vamos a contrastarlas con la lectura. Como les digo, en literatura es mucho más ambiguo por esta licencia poética que se nos da, a diferencia del texto académico en donde el título nos va a decir de antemano y de manera clara qué es lo que vamos a leer. La lectura igual, como todo, la lectura y la escritura son habilidades que se adquieren de a poco, son procesos. La primera lectura idealmente es una revisión rápida en donde debemos ser capaces de extraer la idea central. Voy a pasar al baño. Alguien tiene el micrófono abierto y va a ir al baño, así que... Ya, por si acaso. Ahí pueden estarse dando secretos de la vida y no quieren que se enteren los demás. Así que por favor, muteen. Entonces la primera lectura, no quiero que ustedes se esfuercen en la primera lectura de captar todo, muchas veces igual, porque leemos con prisa o a último momento, tratamos de entender absolutamente todo, leemos rápido y que a la primera, ya, entendí el tema, los subtemas, esto es lo más importante del texto, se pueden sacar ciertas definiciones. No, la primera lectura no va a pasar, a menos que sea una lectura muy lenta. Y aún así va a requerir el estar volviendo constantemente. Captar la idea. La segunda lectura, ahí recién ya empezamos a hacer una lectura detallada, empezamos a parar en los párrafos, empezamos a extraer las ideas principales, como dice esto, los subtemas, y en la tercera lectura para eliminar las posibles dudas. Es decir, fuimos en la primera lectura, no subrayan. La técnica del subrayado es muy importante y la tendemos a utilizar, pero cuando la aplicamos muchas veces en la primera lectura es cuando terminamos con el cuaderno radioactivo, Chernobyl, y todo verde, todo amarillo, fucsia, lo que sea, y al final no somos capaces de reconocer cuáles eran los conceptos importantes. En la segunda lectura recién vayan subrayando, tratando de identificar, como digo, solamente el subtema. Y ya en la tercera, porque igual hay que darse un tiempo, sobre todo en textos complejos, subrayen lo que son conceptos específicos. Y siempre hacer una diferenciación entre un subrayado para conceptos, para ideas principales, para términos que quedaron con dudas. Traten de hacer ustedes una nomenclatura. Bien. Entonces, lo ideal y cómo se va a estructurar nuestro texto va a ser el tema, qué habla el texto, cómo se va a resumir una palabra, una frase breve. El texto va a hablar de psicoanálisis, va a hablar de antropología, va a hablar de cultura, va a hablar de matemáticas. Ese es el tema, de guerra, de odio, etc. El subtema, ¿qué nos va a decir del psicoanálisis? El psicoanálisis en el niño. Subtema. Entonces vamos a encontrar esa temática. Uy, permiso, voy a buscar un poquito de jugo, que me secó la garganta. Luego tendríamos la idea principal. La idea principal no la vamos a confundir con el tema. Esta va a estar en el párrafo. En cada párrafo va a tener una idea principal que vamos a tener que ir descubriendo a través de ciertas reglas o ciertas técnicas. Esta idea principal, que por lo general está en al principio del párrafo, se va a complementar con las ideas secundarias. Como el argumento, cuando ustedes tienen el texto argumentativo, el párrafo se va a dividir en base, mi argumento, es malo fumar. ¿Por qué? Ese es mi argumento. No hay que fumar. ¿Por qué? Porque es malo. Garantía de respaldo.
Esa garantía y el respaldo van a ser las ideas secundarias que van, como dice, a ampliar, ejemplificar, demostrar lo que se estableció en la idea principal. ¿Por qué es malo fumar? Porque genera daño a los pulmones, puede desarrollarse cáncer, limita la facultad respiratoria, tenemos mayores posibilidades de enfermarnos, también de otras, de neumonía, bronquitis, etc. Eso va a seguir aclarando y ampliando la idea principal. Entonces ahí tenemos, para hacer una diferenciación, que a veces se mezcla, la idea principal va a estar en una oración, el tema en una frase nominal, lo que decía, la guerra, punto. La idea principal es una oración más concreta, el sujeto predicado. Va a expresar lo más importante del texto, del párrafo, y el tema va a ser todo, va a sintetizar, va a resumir absolutamente todo. A ver, estoy viendo acá que hay dramas. Bien. Estáis viendo acá en el WhatsApp que algunos tienen la conexión es inestable. Bueno, como le dice, esto va a quedar grabado idealmente hoy día si es que no tengo problemas de conectividad también. Si no, estaría ya mañana, como les decía, en eLearn. Bien. Entonces, vamos a llegar hasta acá, porque lo que me interesa es hoy día ver solamente lo que es la prelectura. En la próxima clase vamos a ver ya la extracción de este tema y de subtemas. Les voy a dejar unos ejercicios a realizar, ejercicios de práctica, luego para poder evaluar esas habilidades. Esos ejercicios de práctica obviamente no son obligatorios, ¿ya? Pero sí me gusta a mí valorar lo que se hace en clases, la participación, el interés, por lo tanto, como yo te voy a tener un registro de quienes realizan los ejercicios, me van a llegar las respuestas, eso siempre va a ser un plus para sus evaluaciones. Se puede transformar en una décima, no sé si justo les dio un 3,9, podemos llegar al azul. ¿Por qué? Porque me gusta valorar el esfuerzo, ¿ya? ¿Qué cosa voy a subir? ¿Los ejercicios? Sí, todo lo que sea ejercicio lo voy a hacer por eLearn, ¿ya? Ahí voy a armar tipo cuestionario. No me gusta subir ejercicios de modo PDF, aunque en algún momento va a ser necesario, pero prefiero así tipo cuestionario porque el sistema a mí me va indicando de manera inmediata quién lo trabaja. En relación al video, como ya llevamos casi 50 minutos, lo más probable es que la plataforma no lo soporte, tiene un límite. Así que los estoy subiendo a YouTube y yo les dejo en eLearn el link, ¿ya? El link de la clase, cosa que puedan acceder. Eso sería, chicos. ¿Dudas, consultas, algún concepto que no haya quedado claro? Me lo dicen. Si ustedes consideran que están claritos, se pueden desconectar y nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Profe, ¿las diapositivas las va a subir a algún medio o es Sí, de usted la nada subo más? también por eLearn. Va a estar ahí en la primera unidad. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Profe, Dígame. el tema puede ser así como una palabra, Sí, por eso, o frases tiene que ser. nominales. Ya. Por ejemplo, el principito es la travesía. Punto. Ya, La ya, travesía, el gracias. crecimiento. Ya el subtema sería qué tipo de crecimiento va a experimentar el personaje. Ahí les voy a dejar, como voy a dejar títulos, la idea es trabajar con títulos de textos científicos y ustedes puedan extraer y decir, ya, este texto va a tratar de, este es el tema y este va a ser el subtema, y también algunos textos que no tengan el título, que ahí es más complejo, y ustedes deben sacar de qué se trataba.
Bueno, chicos, si no hay más dudas, como digo, si no tienen dudas, se pueden ir retirando, desconectando para su próxima clase.